tema de radioactividad, ¿qué es el proceso de radioactividad en sí? ¿Sí? O sea, la radioactividad, ¿cuándo se produce? Se produce a nivel del núcleo, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos un átomo que es que tiene los protones y neutrones en el centro y a la vuelta giran ¿quiénes? Giran los electrones, ¿sí? Bueno, en realidad lo que produce esta emisión de partículas o radiaciones, ¿sí? Que son radioactivas, son ¿quiénes? Es el núcleo. Entonces, por eso es el núcleo que produce eso. ¿Está? No es, esto no es química, esto es física. ¿Por qué no es química? Porque la química se encarga de las combinaciones que existen entre los diferentes elementos. En cambio acá esto es física, ¿por qué? Porque un elemento en realidad, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, bueno, lo que no me anda es esto si yo tengo, por ejemplo, un átomo de oxígeno, ¿sí? Ese átomo de oxígeno, fíjense ustedes, puede convertirse en otro átomo, digamos, menor o mayor número atómico, o sea, el Z. Eso decía que un átomo, si no entiendo, me van hablando. No tengo cómo escribir, ¿está? No me anda la tableta ahora, acá en el Zoom. Ya voy a ver qué tengo que hacer. ¿Está? Ahí parece que sí voy a poder, a ver, que cambió todo esto. Por ejemplo, fíjense ustedes que acá yo tengo, en estos sistemas, tengo que la materia, ¿sí? Tengo los átomos, los núcleos y nucleones. Fíjense la diferencia. La materia en el orden de 10 a la menos 9, ¿sí? El átomo está en el orden de 10 a la menos 10 metros, el núcleo a 10 a la menos 14 y el nucleón, ¿sí? ¿Sí? O sea, los componentes que forman parte están en el orden de 10 a la menos 15. ¿Mm? Entonces, la radioactividad son procesos de desintegración espontánea de un núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Que el átomo se va a desintegrar, ¿sí? Y se va a convertir en otra cosa, ¿sí? Es decir, por eso yo le decía, yo tengo un átomo de oxígeno, suponte vos, si ese átomo de oxígeno supuestamente siempre tiene que ser oxígeno, ¿sí? Pero a nivel físico, él puede perder protones o convertir ese protón que tiene, por ejemplo, en neutrón, por X motivo. Entonces, eso que ocurre le va a generar eso, en su entorno una emisión de unas determinadas partículas o radiaciones electromagnéticas. Entonces, fíjense ustedes acá en el dibujito este que está en la parte de arriba, que dice, una partícula decae hacia otra partícula más pequeña y una partícula virtual, portadora de fuerza. Esta partícula virtual decae a su vez hacia otra partícula más un fotón.
¿Han escuchado hablar alguna vez de lo que es un fotón? No, profe. Bueno, no sé si, bueno, ¿la luz es continua o discontinua? Continuo. No, es discontinua. La luz se transmite, digamos, en forma discontinua, en paquetes de luz. Cada uno de esos paquetes se llama fotones. ¿Mm? La materia, así como la materia, ustedes fíjense, la materia es continua o discontinua. Es discontinua. La materia es discontinua, ¿por qué? Porque la materia está formada por pequeñas partículas llamadas átomos. ¿Estamos ahí? Y es discontinua, no hay una continuidad. Hace muchos años se pensaba casualmente que la materia era continua, pero después se dijo, no, la materia tiene un límite. Yo no puedo indefinidamente, y está en uno de las leyes de la química, no puedo, por ejemplo, a un trozo de hielo, indefinidamente romperlo en trozos más chiquitos. ¿Cuál es el límite que tengo en el caso de si yo tengo un trozo de hielo? Para seguir teniendo trozos de hielo, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite del trozo de hielo? ¿Cuál es lo más chico de hielo que puedo tener? ¿Una qué? ¿Partícula? Pero una qué es de hielo. ¿El hielo qué es? ¿El hielo qué es? Agua, dura. Agua. No es agua, agua. Agua. Agua en el estado sólido. Entonces, la menor cantidad de hielo que puedo tener, ¿qué es? Una ¿Qué es partícula de agua. la partícula de agua? Entonces, ese es el límite. O sea, la materia no es continua. Continua, tiene un límite. ¿Estamos ahí? Ese límite es la partícula de agua. Si yo tengo, por ejemplo, un trozo de hierro, el límite es esa partícula de hierro. No puedo seguir rompiendo más. O si tengo el azúcar, por ejemplo, glucosa o sacarosa, el límite será la glucosa, será la sacarosa. Por eso hablamos de discontinuidad. La materia es discontinua. Bueno, la materia es discontinua, la luz es discontinua, o sea, la luz viene, ha visto como haz de luz, pero uno lo ve haz de luz continuo, pero en realidad son paquetes de luz, son cuantos de luz. Cada uno de esos cuantos de luz se llama fotón. ¿Ah? Ahora, fíjense, la energía también a este nivel, a nivel atómico, está cuantizada. ¿Qué quiere decir? Que no puede tomar cualquier valor, sino determinados valores. ¿Eso no lo han visto en química? Hola. No, profe. Bueno, Yo toma no me acuerdo, profe. He Bueno, visto eso mucho. bueno, pero esto es básico. No es que ustedes, ¿saben cuál es la historia que tienen que hacer ustedes? Hay cosas que ustedes tienen, que hacen a la formación de ustedes. Una ecuación, capaz una fórmula de determinada sustancia se pueden olvidar, pero el concepto, ¿sí?, de las cosas no se pueden olvidar. ¿Ha visto cuando hablábamos, cuando ustedes han visto estructura atómica, verdad? Hola. Sí, sí, Bueno, profe. en la estructura atómica, ustedes han visto, ¿sí? Fíjense, a ver, espera. Vamos a ver una cosita acá. Espera un momento.
Cuando ustedes han visto, por ejemplo, la estructura atómica, ustedes han visto el átomo clásico, no sé si han visto los diferentes tipos de átomos, como el de Thomson, de Rutherford, después han visto el de Bohr, y después el átomo actual, el modelo actual, que es el modelo del átomo de Schrödinger. ¿Lo han visto eso, no? Hola. Profe, yo no me acuerdo haber visto todos los modelos de átomos. Bueno, Yo creo que a nosotros nos lo muestran como el último, digamos. ¿cuál es el último? Usted dice que... Bueno, pero ahí fíjense ustedes que ahí no se habla de que el átomo está en un determinado, el electrón, porque la teoría de Schrödinger de cómo está hecho el átomo gira en torno a quién, gira en torno a dónde están ubicados los electrones alrededor del núcleo, ¿sí? Entonces, alrededor del núcleo van a estar ubicados determinados tipos de átomos, ¿sí? O sea, determinados tipos de electrones y no en cualquier lugar, en un lugar determinado, ¿sí? Y ¿Esa es ahí la se regla habla, de configuración? sí, no, en un lugar determinado, pero en el átomo de Schrödinger se habla de que de cuantificación, que no puede estar, y ahí se habla de la probabilidad de encontrar un átomo. Espera, voy a ver si puedo salir de acá. Espera un ratito. ¿Siguen viendo ustedes o no? No sé qué están Sí, viendo. Sí, se ve. profe. Bueno, es que quiero demostrarles cómo son los modelos, porque parece que ni los han visto. Bueno, y porque son importantes, ¿desde qué punto de vista? Del punto de vista, no es que ustedes van a ser unos especialistas, ¿está? No, pero ustedes tienen, digamos, que saber de qué se trata. Profe, ese es el físico que escribe el libro El gato de Schrödinger. No, bueno, no me sale. Sí, es Schrödinger, sí. Bueno, a ver, vamos a entrar acá. Les voy a mostrar esto primero a ustedes. Acá estamos. ¿Ven esta estructura que dice acá o no? Sí. Bueno, esto muy rápido. ¿Sí? Bueno, esta estructura, ¿sí? Fíjense, la estructura atómica. Tenemos átomos, tenemos un núcleo, que son las nubes de electrones,
partículas subatómicas, y otra cosa importante, el número atómico y el número másico. ¿Qué es el átomo? El átomo, digamos en física y química, ¿sí?, es la unidad más pequeña de un elemento químico. Así tengo átomos de oxígeno, átomos de hierro, átomos de cobre, átomos de aluminio. ¿Qué es el componente? Componente, o puedo decir, componente más pequeño de un elemento químico que retiene las propiedades asociadas con ese elemento. Es decir, yo tengo un átomo de oro y es la menor cantidad de oro que puedo tener. Y todas las propiedades de ese átomo, digamos, de oro, están asociadas a las propiedades que va a tener el elemento en sí en general. Fíjense acá, nosotros vemos cómo están ubicados los átomos. Esta es una lámina de oro, ¿sí?, obtenida con microscopía de fuerza atómica, ¿ah? Y acá fíjense cómo no es que yo tenga, por ejemplo, un átomo en una placa de metal, no es que está quietito los átomos, ¿sí? Los electrones, fíjense cómo se mueven, ¿ves? Los electrones se están moviendo constantemente, se mueve. Nosotros no vemos ese movimiento, pero eso, digamos, esas características que tienen casualmente los metales, es lo que le da ese brillo metálico. Son los electrones esos que están ahí en la superficie. Y esta es la estructura como nosotros concebimos el átomo, ¿sí? Un núcleo central y alrededor, que giran ¿quién? Alrededor giran los electrones. En el núcleo tengo protones y neutrones. Protones, carga positiva, neutrones sin carga y el electrón. ¿Estamos hasta ahí o no? Bueno, fíjense acá este señor que se llama Dalton, ¿sí? Él es el que dijo que la materia estaba dividida, que no era discontinua, ¿sí? Que era discontinua, ¿sí? Se introduce la idea de discontinuidad. Entonces que había un límite para todo, ¿sí? Entonces, fíjense, hay un modelo que era de Thomson, que al modelo de Thomson él lo asocia, digamos, como una estructura donde lo amarillo era positivo, en una masa grande positiva, y los electrones estaban ubicados en esa posición positiva, ¿sí? O sea, estas pelotitas que vemos de color azul, ¿sí?, serían los electrones. Entonces, si yo hacía incidir electrones, ¿sí?, entonces podía pasar esos electrones por acá, ¿ven? Después viene este señor Rutherford y dice, no, dice, yo lo que quiero ver es, él veía, dice, pone una lámina de oro, ¿sí? Una lámina de oro y hace pasar, una nube de partículas alfa. Estas partículas alfa son cargadas positivamente y pasan y ven que la mayoría puede pasar y el resto no. Entonces él dice, la mayoría pasa y algunas se desviaron. Entonces él dice que en realidad él tenía un núcleo central positivo y grandes huecos, ¿sí?, que permitían que pasen estas radiaciones positivas. Entonces, ahí Rutherford es el que da el modelo ese del núcleo central positivo y a la vuelta que giraban los electrones. Entonces, se van descubriendo estas tres partículas, que es el electrón, protón y neutrón, ¿sí?, que el neutrón no tenía carga, que el electrón y el protón sí tienen carga, ¿sí?, mientras uno es negativo y el otro es positivo. Fíjense ustedes que nosotros ya sabemos que la carga se mide en Coulomb y es menos 1,6 por 10 a la menos 19 electrón y el otro negativo y el otro, el protón, es positivo. Y fíjense las masas que tiene. Las masas, fíjense, es mucho mayor y muy similares las masas de los protones con los neutrones, ¿sí? El neutrón incluso es un poquito mayor la masa que el del protón, y el electrón en realidad es mucho menor su masa.
Fíjense ustedes el diámetro. El diámetro aproximado de un núcleo es del orden a 10 a la menos 5, ¿sí? A 10 a la menos 15 metros, ¿sí? Mientras que un átomo está en el orden de 0,1 a 1 nanómetros, o sea que está en el orden de 10 a la menos 9. Es grande la diferencia. Y después ha venido otro señor que se llamaba Bohr, ¿sí? Entonces, primero el Thomson, que era después ha venido Rutherford, que nos da ya la idea de cómo tiene que ser el núcleo, el átomo, y después viene este señor Bohr, que nos dice que en realidad los electrones podían encontrarse, ¿sí?, ubicados en determinados lugares. Entonces ya entra a decir la idea de orbitales, ¿sí?, que podría estar en un lugar pero no en otro. Entonces así empieza a decir, por ejemplo, que puede estar en un nivel 1, en un nivel 2, y estos 1, 2, 3, 4, fíjense, esos son los niveles, y dice que en cada nivel puede haber 2 por 1 al cuadrado. Fíjense ustedes, 2, 8, 18, 32, ¿sí? Que después esto lo vamos a ver, lo han visto ustedes, corresponde a los niveles que corresponden los períodos en la tabla. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Entonces, ¿nosotros qué veíamos? La ilustración de los electrones en niveles de energía se llaman diagramas. Los electrones que están en el nivel de más afuera son electrones de valencia. Y esos electrones de valencia son los que nos van a estar implicados, son los que participan en los enlaces químicos. Entonces ahí se empezó a armar, fíjense, lo que era la tabla. Entonces el primero dicen, bueno, el primero el hidrógeno, que tiene un protón, después el helio, que tenía 2 protones y 2 electrones, porque un átomo es eléctricamente neutro, después litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, y así sucesivamente. Entonces, hasta que se va armando, esta es la tabla periódica. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos por un lado un núcleo central con protones y neutrones y a la vuelta que giran los electrones. Y los electrones y la capa más de afuera, ¿sí?, son las que forman los electrones de valencia. Y después hemos visto dos cosas, que es el número atómico y que es el número de masa. Y el número atómico identifica el átomo de un elemento. Es igual al número de protones en el núcleo. ¿Está? En cambio, el número atómico, o número de masa, es igual al número de protones más el número de neutrones en el núcleo. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Ah? Sí, profe. Es decir, que yo puedo hacer esta representación. Eso sí lo han visto o no. Entonces, donde sí, acá poníamos el Z, arriba poníamos el A, que este es el número de masa, el número atómico, el de abajo, la carga la podemos poner acá, número de protones y neutrones, y esto es número de protones o electrones. Donde A es igual a N, a Z más N. ¿Se acuerdan? Número de protones más número de neutrones. Entonces, por ejemplo, acá este átomo que se llama el átomo de ¿qué? El átomo de carbono, ¿sí? Fíjense ustedes, tiene Z igual a 6, el A vale 14, entonces yo digo, ¿cuántos protones va a tener? 6, o sea, 6 cargas positivas, por lo tanto 6 cargas negativas también, porque un átomo es eléctricamente neutro. ¿Y cuántos neutrones va a tener? 14 menos 6, o sea, 8 neutrones. ¿Estamos hasta ahí o no? Hola. Sí, profe. Sí. Y después veíamos que era un isótopo. Isótopos eran aquellos elementos que tenían igual Z pero distinto A. ¿Sí? Como por ejemplo, fíjense acá, el hidrógeno tiene el protio, deuterio y litio. El número de protones es el mismo, el número de electrones es el mismo, pero ¿en qué varía? Lo que diferencia a un isótopo de otro es el número de neutrones.
Por ejemplo, fíjense acá, el protio, que es el que más porcentaje está en la naturaleza, el deuterio y el tritio. ¿No se han escuchado hablar de agua pesada alguna vez? No, profe. Bueno, el agua pesada es la que se utiliza para hacer ¿qué? Para hacer, por ejemplo, se utiliza en las centrales nucleares. Esa agua pesada no está hecha con un átomo de hidrógeno común que es el protio, sino está hecha, es a hidrógeno, dos oxígenos, pero en lugar de utilizar hidrógeno protio, usa hidrógeno deuterio. ¿Ah? Entonces, ese es el agua pesada. Fíjense acá el isótopo de uranio, donde Z es 92, pero tengo uranio 235 y uranio 238. Fíjense, el número de protones es el mismo y lo que varía es el número de neutrones. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, acá un átomo de carbono, fíjense, en su núcleo central y a la vuelta que giran los electrones. ¿Okay? Fíjense, el oxígeno acá también tiene 8 cargas positivas, 8 neutrones y voy a tener 8 electrones. El peso promedio de todos los isótopos de un elemento, en realidad, bueno, con el peso de un átomo del isótopo más común del carbono, al cual, bueno, se le asigna el valor entero de dos. Por ejemplo, yo tengo orbitales, nivel de energía y subnivel. No sé si han visto los números cuánticos. ¿Han visto en química números cuánticos? No, profe, me parece que no. Bueno, el número cuántico, ¿sí? Esto les cuento yo para que ustedes sepan, ¿sí? No lo voy a tomar. Pero el número cuántico, fíjense, mire, ya estamos hablando de cuántos. Y acá dice que la energía puede ser 1, 2, 3 o 4, los niveles energéticos. Toman valores enteros. Entonces, o pueden tener subniveles. Acá el nivel 1 tiene un subnivel. El nivel 2, dos subniveles. El nivel 3, tres subniveles. El nivel 4, cuatro subniveles. La energía en el átomo está cuantizada, es decir, que su distribución es en forma discreta, como si fuera una escalera. Es decir, que cuando yo subo una escalera, yo no puedo tomar cualquier valor de altura. Tomo la altura que tienen los escalones, no la intermedia entre un escalón y otro. En cambio, si yo subo con una rampa, puedo tomar cualquier valor de altura. Por eso en una rampa, cuando hablamos de una rampa, está permitida cualquier valor. En cambio en una escalera no. Entonces, de la misma manera, entonces nosotros podemos decir que A representa una distribución continua de energía. B representa una distribución discontinua de energía. Entonces yo tengo un subnivel, un orbital, un spin, ¿sí? Por ejemplo acá, nosotros tenemos un nivel S, los 2S, 2P, 2PX, 2PI, 2PZ. Fíjense, miren los orbitales S. ¿No han visto esto? Los orbitales P, PX, PY, PZ. ¿No han visto eso? Sí. ¿No Sí, han visto profe. la hibridación SP, Sí, SP3, SP2? Sí, sí deben haber visto. Sí, profe. sí. Sí, profe. Claro. ¿Y qué es una hibridación? Es la unión de un orbital S y un orbital P, en el caso de la Claro, SP. claro, por eso no es ni S ni P. ¿Ah? Es un híbrido. ¿Ha visto como, por ejemplo, a quién le decimos híbrido? Ustedes van a ser veterinario. ¿Qué animal conocen que es híbrido? ¿Qué es un híbrido? Vamos. ¿Qué es un híbrido? ¿Qué animal es híbrido?
¿Qué animal es híbrido? Mula. La mula. ¿Por qué es híbrido? Porque sale el resultado de qué? De combinar la yegua con el burro, ¿sí? Y sale algo Sí. híbrido, ¿sí? Que no es ni una cosa ni la otra. ¿Estamos hasta ahí? De ahí vienen las híbridas. Miren, fíjense los orbitales 1s, los 2s, los 2p. Estos son los orbitales px, py, pz. El tamaño, fíjense, de los. Después, ¿se acuerdan de los orbitales d o no? Estos son los d. ¿Ven? Los s, los p, los d. Estos los f, ¿sí? Y así es como se hace una configuración. ¿Se acuerdan o no? Sí, Sí, profe. eso sí. ¿Ah? Bueno, Sí, eso sí. Y bueno, deben tener que ver esto. Por ejemplo, eso, ¿se acuerdan? El sodio. Sí. Bueno. Por ejemplo, acá tengo el átomo de níquel que tiene 28 electrones que ubicar y fíjense cómo los va ubicando. ¿Ven? ¿Ya? Y hasta completar. Y entonces empieza a llenar. Cuando completa todos los electrones, empieza a llenar. Y esa es la configuración. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno. Entonces ahora yo voy a ver. Ya ni sé dónde estábamos. En radioactividad. Sí, radioactividad era. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve o no? ¿Están viendo ahí o no? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, nosotros acá vemos radioactividad, estamos viendo esto, ¿sí? La materia, átomo, núcleo y nucleón, ¿sí? Y después, fíjense acá, dice, es decir, nosotros tenemos un espectro, que es un espectro electromagnético, ¿sí? Y nosotros normalmente estamos recibiendo luz, ¿sí? Estamos en contacto de algo que de radiación, ¿sí? Entonces, fíjense, hay radiaciones que vienen del Sol, ¿sí? Y nosotros tenemos, habíamos visto ojos, nosotros, que nosotros teníamos unas determinadas frecuencias que podíamos ver, porque la retina, ¿sí? Que es donde están las células estas, que son fotosensibles, tienen nada más que un rango de frecuencias que pueden ser sensibles a la retina del humano. ¿Estamos ahí o no? ¿Se acuerdan de eso o no? Y se acuerdan Sí. que había animales que podían tener otras frecuencias, ¿sí? Y que podían incluso llegar a ser mucho más podían observarse mucho más que, que el humano, ¿sí? Por ejemplo, había y se acuerdan cuando hemos visto que los perros, por ejemplo, ellos no tienen determinados células que no les permiten ver a determinados colores. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, Sí, profe. Bueno, y había abejas, por ejemplo, y aves que al contrario, tienen una frecuencia, ven mucho más que nosotros. Entonces, fíjense, nosotros no vemos, tenemos esta zona de la luz visible en la que vemos nosotros. La luz ultravioleta, ¿sí? Que es de mayor energía, ¿sí?
Fíjense, está la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos de más alta frecuencia. Cuando mayor es la frecuencia, mayor es la energía. ¿Está? Y es mayor el daño que nos puede hacer a nosotros. ¿Está claro ahí o no? En cambio, cuando vamos para el otro lado, tenemos que el infrarrojo, la microonda y los radios, y las ondas de radio. Entonces, donde tienen menor frecuencia, y por lo tanto, si tienen menor frecuencia, va a ser menor energía. Y este sería el espectro, ¿ven? Fíjense acá, nosotros tenemos un espectro que está dada la frecuencia en Hertz, ¿sí? Nosotros vemos los colores, esto ha visto cuando uno ve los rayos, o sea, cuando vos ves y ha visto ese día que está iluminado como muy claro, ¿sí? Estamos en la zona, en general, estamos viendo por determinado momento luz, digamos, en la zona del ultravioleta. ¿Tá? ¿Ha visto cuando ustedes van a un boliche y dicen, han puesto una luz negra? Sí, en realidad es una luz ultravioleta, ¿sí? Que, o sea, se ven mejores los colores, los colores claros, los blancos, por ejemplo. ¿Ah? ¿Nunca han visto? Sí. Hola. Sí, profe. Cuando Claro. te apuntan y se ve todo lo blanco fosforescente. Claro, resalta más. Resalta más, entonces, que es en la zona del violeta. En esa zona es de mayor, estamos al límite nosotros, y ya nos vamos a la zona de mayor energía, ¿sí? Entonces, fíjense, en el visible, ¿sí? En el infrarrojo, ¿sí? Tipo, por ejemplo, de radiación, escala aproximada de longitud de onda, ¿sí? Fíjense, y el tamaño que tienen las ondas, 0,5 por 10 a la menos 6, ¿sí? 10 a la menos 8, una molécula, 10 a la menos 10, un átomo, 10 a la menos 12, el núcleo del átomo. Ese es el qué. La longitud de onda, fíjense que tiene las radiaciones. ¿Entienden esto o no? Sí. Eran las radiaciones, la longitud de onda. Por ejemplo, fíjense, esta que es la microonda, entre la microonda y el radio, ¿sí? Está quién? Estamos nosotros y las longitudes de onda de ellos es más o menos el tamaño nuestro. Fíjense la temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud es la más intensa, ¿ven? Y las longitudes de onda. Cuando la frecuencia es mayor, fíjense el valor que toman las temperaturas. Las temperaturas son mayores, porque la energía es mayor. Siempre ustedes digan, mayor frecuencia, mayor energía. Por eso es que los rayos X son rayos que no son buenitos. ¿Estamos ahí? Y, por ejemplo, si ustedes toman una radiografía a alguien, digamos, en el caso de ustedes, que les va a tocar estar viendo cómo se hace, nosotros tenemos que cubrir. ¿Estamos ahí? No nos tenemos que exponer a ese tipo de rayos. Fíjense acá, ¿cómo lo detengo? ¿Sí? Hay 4 tipos de radiaciones que vamos a ver nosotros. ¿Sí? En realidad vamos a ver 3, pero hay una radiación alfa, una beta, una gamma y una radiación neutrónica. Fíjense, la alfa la puedo detener con un hoja de papel. La beta con el Profe, disculpe, pero creo que se quedó tildado porque yo solo veo la radioactividad y lo que dio la diapositiva anterior.
Sí, la diapositiva que está marcado el cuadrito en celeste. O ¿Cuál? sea que sí, ahí tendré que ver. La primera. Dice radioactividad y te dice qué es el proceso de desintegración. Ahí se Ah, puede. no, y sí, yo estoy hablando un montón de cosas después de esto. Ah, pensé que nos estaba mostrando una imagen, yo también. Ahí ven, ¿cuál ven ahí? La primera. El primero. ¿Y Materia, esta? átomo. ¿Y esta? ¿Están viendo ahora? Un Sí, ahora sí, cuadrito que dice radiación radioactividad. ionizante. Bueno, de esa es la que yo estoy hablando recién. Es que no aparecía esa. Y bueno, y usted me tiene que decir, yo no sé. Y ahora aparece esa, Sí, profe, ahora sí. y esta Sí, ahora otra, sí. Sí, hay una mariposa. esa. Sí, sí se ve. Bueno, eso es lo que estoy hablando, por eso yo le decía que las longitudes de onda, fíjense esta zona de alta frecuencia, ¿sí? Las longitudes de onda son del orden de, por ejemplo, el núcleo del átomo, de una molécula, de unos protozoos, de la punta de la aguja de coser, del tamaño de una mariposa, del tamaño nuestro, ya cuando las ondas son mayores, ¿sí? Y fíjense la frecuencia, el orden de la frecuencia, ¿ven? Acá el orden es mucho mayor, ¿sí? Y cuando mayor es el orden, era mayor la energía y mayor la temperatura. ¿Está? ¿Está claro hasta acá o no? Sí, Sí, profe. profesor. Y acá tengo las radiaciones alfa, que la detiene la hoja de papel, las beta, que una lámina de aluminio, las gamma y los rayos X, fíjense, por eso se ponen las placas de plomo. Ha visto que un lugar donde se va a sacar radiografías, en general, se controla los espacios, ¿sí? Los espacios que tengan placas de plomo y la gente que va, que va a manejar, no cualquiera va a manejar un equipito de rayos X, ¿ah? ¿Sí? Tiene que tener toda una preparación. ¿Mm? Fíjense, y las otras radiaciones que son neutrónicas, bueno, son mucho mayores y son bloques de agua o de hormigón, ¿sí? Fíjense, acuérdense ustedes cuando eran de los... Por eso es que hacían, cuando creían que podía haber una guerra nuclear, se hacían todos esos lugares protegidos con bloques de hormigón y bajo tierra. ¿Ah? Sobre todo han hecho en Estados Unidos muchas de esas cosas. Fíjense acá, ¿ven? ¿Se ve la imagen esta o no? Sí se ve, profe. Entonces, fíjense la alfa, que son núcleos de helio, las betas, ¿sí? Y las gamas, que son radiaciones electromagnéticas, llegan hasta ahí. Bueno, entonces ahora, fíjense ustedes, todo esto, bueno, todo esto lo que está acá es lo que Becquerel había descubierto, lo que María Curie llamaría más adelante la radioactividad. Él lo que había hecho este hombre, ¿sí? Es tenía un material que era estaban estudiando la fosforescencia de unas sales de uranio. O sea que cuando vos la iluminaba, estas sales de uranio emitían más luz, ¿sí? Entonces, eso es, ¿has visto cuando vos tenés algo fosforescente? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Ha visto que hay relojitos que antes venían mucho, que tenían los puntitos que en la oscuridad marcaban, Brillaban. brillaban, ¿sí? Bueno, eso es algo fosforescente, ¿sí? Porque vos le tenés que dar la luz y después en la oscuridad tienen esa característica. Estaban estudiando eso ellos y habían visto y de pronto guardan papeles y dentro de esos papeles habían guardado unas placas fotográficas y descubren que este material
en las sales de uranio, no le ponen, no la habían iluminado, pero lo mismo había logrado revelar, digamos, esas placas fotográficas. Entonces ellos dicen, ¿qué ha ocurrido acá? Y es un nuevo fenómeno, y es por eso se llamaría ese fenómeno radioactividad. ¿Ah? Porque habían estudiado de quién, con la sustancia esa radio, ¿sí? Entonces decían, bueno, se ha formado la radioactividad. ¿Ah? Fíjense, nosotros esto sabemos o no, ¿sí? Cómo ubicamos el Z, cómo ubicamos el A, ¿no? En este caso en el átomo de uranio, ¿sí? Entonces yo sé que acá tengo 146 neutrones en la 238. Y esta es la tabla periódica, ¿no? Donde yo tengo y voy ubicando los elementos, ¿no? Y hay elementos que son radioactivos, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos los elementos estos representativos, ¿sí? Que son en este bloque S, no sé si se acuerdan, el P, el D y es el F, de los números profe. cuánticos, ¿no? Y hay elementos, por ejemplo, hay átomos de carbono que son radioactivos, ¿no? Hay átomos, así como hemos visto que el átomo de hidrógeno podía presentar diferentes isótopos, bueno, el carbono también presenta isótopos que pueden ser radioactivos, el oxígeno también, ¿ah? Y sobre todo elementos como por ejemplo el uranio, sí que está acá, acá abajo, ¿lo ven? ¿O no? Acá. No, profe, a ver. Uranio, acá. Uranio, torio. Acá abajo, 92. No, es que justo me da el Claro, coso tapa la del... barrita. Ay, claro. Bueno, está acá abajo, dentro de la línea esa de los quiero ver si se puede escribir, no puedo escribir. Bueno, ¿estamos hasta acá o no? Sí. Sí, profe. Y entonces fíjense ustedes, yo que tengo, por ejemplo acá tengo este isótopo, que es carbono, son los 3 átomos de carbono. ¿En qué se diferencian acá? Estos son isótopos, se diferencian en el qué, en el número de neutrones. ¿Mm? Este tiene 6, este 7 y este 8. ¿No? Cuando mayor es el número de neutrones, el átomo puede ser más inestable y tiene posibilidades de ser radioactivo. Por ejemplo, acá, este átomo de carbono 14, no sé si han escuchado hablar del carbono 14, ¿no? No. Es el carbono que se utiliza para saber, digamos, la antigüedad que tiene algo. ¿Has visto cuando dicen, es un dinosaurio de la época tanto? O, por ejemplo, más cercano todavía, podemos decir, a veces cuando se muere alguien, ¿sí? Y le encuentran después de mucho tiempo y pueden deducir la antigüedad que tiene los huesos. ¿Sí? Entonces eso lo hacen con el carbono 14, que es radioactivo. Y después hay otros elementos que fíjense acá, el protio, el deuterio y el tritio, que son átomos de hidrógeno. ¿Por qué son átomos de hidrógeno? Porque todos tienen un solo protón, y lo que caracteriza un elemento de otro es el número de protones. Isóbaros son aquellos que tienen igual A y distinto Z, como por ejemplo acá, fíjense, magnesio, aluminio y silicio, todos sus Z, ¿cuánto vale? Su Z es 12, 13 y 14. Pero ¿qué es lo que tienen igual? Su A. El A. Entonces, el A. Entonces, son de elementos diferentes, ¿tá?
pero por eso se llaman isóbaros. Bueno, y después hablamos de isómeros, ¿sí? Cuando, bueno, tienen igual nivel energético. Miren acá, por ejemplo, el radio nuclear es 10⁻⁻14 y las unidades de energía es el electrón volt, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿cuáles son los elementos? Entonces nos hemos visto varios átomos. Y yo tengo, de un átomo, de un mismo elemento, puedo tener isótopos. ¿Cuáles son los isótopos que pueden ser radioactivos? Y acá está esta partecita, dice, en los átomos más livianos la relación en neutrón a protón se aproxima a la unidad, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo el oxígeno, que tiene 16, su A es 16, su Z es 8, entonces yo tengo 8 protones y 8 neutrones. Pero resulta que pero en elementos más pesados, el número de electrones sobrepasa al de protones. Y a partir del plomo, la relación protón-neutrón es ligeramente mayor a 1,5. Este exceso se hace importante y se tiene los núcleos que son inestables. Entonces ahí se puede producir una desintegración radioactiva. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los radionucleidos pueden ser naturales, como el uranio, o el radio, pero también pueden ser artificiales, ¿no? Ya se lo hacen, por ejemplo, artificiales. ¿Ha visto ustedes cuando los tratamientos se hacen de radioterapia cuando se tiene cáncer? Sí, profe, a mí me han hecho radioterapia. Ajá. Bueno, ¿usted a dónde ha ido? ¿Acá en Tucumán? No, en Buenos Aires. Ajá. En los tratamientos de radioterapia, fíjense que lo que se hace son núcleos radioactivos que emiten unas determinadas radiaciones. En general, radiaciones de alta frecuencia. Y esos núcleos radioactivos, ¿sí? O esos isótopos radioactivos, en realidad son isótopos radioactivos artificiales. Se los hace. ¿Estamos ahí? Y es toda una estructura, no cualquiera. Acá en Tucumán hay, como se han visto en el centro de salud, una estructura importante en la parte por la calle de Balcarce, ¿sí? Ahí hay un lugar donde se hacen las radioterapias, y fíjense que están localizados que a la persona que le hacen la radioterapia, si es, por ejemplo, qué sé yo, en una rodilla o en una determinada zona de la cabeza, le hacen como una máscara, ¿sí? Para que la frecuencia vaya, o sea, para que la radiación vaya directamente donde tiene que actuar, ¿tá? Y no actúe en el resto de las células que están bien. Entonces, y después tiene un periodo de descontaminación muy grande, claro, de muchos años. Sí, y aparte esas personas que se hacen la radiofrecuencia, en general, le hacen la radiofrecuencia utilizando lo máximo que se puede hacer de una sola vez. Y entonces no se puede hacer de vuelta, ¿sí? Entonces por eso es que cuando se hace un tratamiento de ese nivel, se utiliza lo máximo que hay, lo máximo que esa persona puede aguantar, para terminar de lleno, ¿sí? Sí, el cuerpo queda muy contaminado y con Claro. muchos efectos secundarios. ¿Sí? Lo mismo que pasa con la gente, no sé si han escuchado ustedes, las que tienen problemas de tiroides. Las personas que tienen problemas de tiroides, a ellos le hacen un tratamiento con yodo radioactivo, ¿sí? Y esa persona, cuando le hacen el tratamiento ese, se tiene que aislar por una semana en
estar sola en un departamento, pero no en contacto con nadie, ¿sí? Porque están tan contaminadas que a ella le va a hacer bien, pero al resto, digamos, no. Y profe, por ejemplo, ahora te está pasando, a mí me pasa, que con todo el tema del COVID no te pueden dar los inmunosupresores. Claro. Por todo el virus no te pueden dar las medicaciones, salvo que sea muy particular por el tema del virus. Claro. Entonces tienen que aislarte y tratar, o por ejemplo, en mi caso y en el de otras personas, te tienes que aislar y no salir directamente. Claro. ¿Sí? Sí, por eso, porque están inmunodeprimidos. O sea, no tan solo son inmunodeprimidos, y entonces por el efecto de la radiación, ¿tá? Entonces están más expuestos que otros, digamos, porque ahí se hace un recuento de plaquetas, una serie de cosas, para ver, porque el número de plaquetas te va a indicar, digamos, cómo estás también. Es una medida, digamos, de la inmunidad que vas teniendo. ¿Sí? Y ahí te explican cuando te hacen la radioterapia que durante muchísimos años ni siquiera puedes concebir nada. No, absolutamente sí, nada. Sí, sí, sí. Entonces, es todo un tema. ¿Mm? Bueno, entonces tenemos esto, ¿sí? Entonces, no es que esto sea malo, es bueno, porque tiene, bueno, mal usado, sí. Fíjense, Chernobyl, una bomba nuclear y demás, pero usado bien está bueno, ¿está? Porque fíjense ustedes que acá, ¿qué es lo que va pasando en la desintegración radioactiva? Que acá, en realidad, esa gran energía que tiene el núcleo se destruye y libera una energía. ¿Tá? Entonces, cada vez se trata de controlar mejor esa liberación de energía. ¿Tá? Entonces, porque se convierte masa en energía. Por eso es que se habla del principio de conservación de la masa y de la energía. ¿No han escuchado hablar de eso o no? Porque No. en realidad lo que acá, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Ha visto la ley, la ecuación de Newton, de Einstein, que dice E igual a mc cuadrado? ¿No lo han visto nunca? En la remera. Sí. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Esa E es energía, m masa y c velocidad de la luz. O sea que una masa muy pequeña puede, cuando se convierte en energía, ¿sí? Libera una gran cantidad de energía, porque esa masa la multiplico por la velocidad de la luz y me da un montón de energía. ¿Tá? Entonces, fíjense, de ahí viene. Si esto se controla, ¿tá? ¿Qué es lo que pasó con las bombas? La bomba es una pequeña cantidad de masa que le hemos convertido en una bomba nuclear, se convierte en energía, y por eso es la destrucción tan grande. Bueno, tipos de radiaciones. Fíjense, yo tengo radiaciones alfa, que son núcleos de helio. El helio, ustedes saben que es el átomo de gas, ¿sí? De gas helio, y si es núcleo, como el Z es igual a 2, son 2 neutrones y 2 protones. Y la carga que tienen las partículas alfa son cargas positivas. Las beta, ¿sí? Son partículas más pequeñas, como del tamaño de un electrón, y pueden ser positivas o negativas. Y la radiación gamma es radiación nada más. Es una radiación electromagnética. ¿Estamos ahí? Entonces son los 3 tipos de radiaciones que vamos a estudiar. ¿Tá? Entonces fíjense, una gamma, la alfa y la beta. ¿Tá? La desintegración se sucede en varias transiciones, a nivel más bajo de energía, hasta que finalmente se alcanza el nivel 0
del núcleo estable. ¿Ah? Porque todo lo que tienen que tratar es cuando están a una gran energía, en el universo dice, alta energía, ¿sí? Yo digo, tengo alta energía, pero esa alta energía que yo tengo, ¿a qué trato de tender? De llegar a una baja energía. Si yo tengo, por ejemplo, este marcador ahí, ¿sí? Yo tengo el marcador ahí, y yo lo suelto, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí? Cae. Cae, ¿por qué? Porque trata de tener la más baja energía. ¿Ah? Los sistemas tienden a no estar inestables, con altos valores de energía. Tratan de ir a valores bajos de energía y emitir. ¿Ah? Entonces eso es lo que hacen. ¿Sí? Bueno, esto ya hemos visto, ¿sí? Beta, ¿sí? Las alfa, las beta y las gamma. Papel, bueno, cobre, bueno. ¿Sí? Bueno, estas son las partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos. Por ejemplo, miren acá. Yo tengo un elemento que es XAZ y ese elemento emite una partícula alfa. Al emitir una partícula alfa, ese elemento ha disminuido en 2 su número de protones y en 4 su A. ¿Estamos ahí? Por ejemplo, este elemento, ¿sí? Que tiene un Z88 y un A226, fíjense, se convierte en este otro elemento, ¿sí? Y elimina, ¿sí? O emite una partícula alfa. Y la partícula alfa que tiene, fíjense, este ha disminuido en 2 la de abajo y este ha disminuido en 4 la de arriba. ¿Por qué? Porque ha emitido una partícula alfa. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Entienden? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Bueno. Profe, ¿esa ejemplo, formulita se aplica en todos los elementos o para cada elemento es especial? ¿cuál formulita? ¿Esta de acá? Claro. No, esa es para todos. Para todos, bien. Claro. Por ejemplo, yo tengo cualquier elemento, ¿sí? Cualquier elemento que tenga un Z, suponte vos, 90 y un A, por decir, 180, ¿sí? Entonces yo, si emite una partícula alfa, va a ser 88 y arriba será 176. ¿Está? Perfecto. Bien. Entonces, por ejemplo acá, este es el núcleo de helio, ¿sí? El helio, por ejemplo, en presencia del nitrógeno, fíjense cómo se combina esto y emite un átomo de hidrógeno. Bueno, y ahí estas son, no le voy a tomar esto, ¿no? Esto es ejemplo, ¿está? Acá lo que importa es esta parte de acá, ¿sí? Lo que está acá, eso sí importa. ¿Qué es una partícula alfa? ¿Estamos ahí? ¿Qué es lo que ocurre cuando emite? Por ejemplo acá, ¿qué es la beta? La beta son, fíjense, un núcleo, la beta positiva y beta negativa en los núcleos producen las siguientes conversiones. Por ejemplo, el neutrón se forma el protón más un electrón más un neutrino. El protón me puede dar un neutrón más un electrón positivo, ¿sí? Y es un neutrino, desintegración beta positivo. Veamos cómo es esto. Por ejemplo, yo tengo acá 0,1, es un neutrón, que puede dar un protón 1,1, más un beta negativo, más un dado valor de frecuencia. Por ejemplo, ¿cómo es esto? Acá yo tengo, miren ustedes, tengo, este es el átomo de fósforo,
¿sí? Tiene 15 y 32. Si es el protón el que se ha modificado acá, ¿ha pasado a qué? El neutrón ha pasado a protón. Entonces, fíjense acá, en lugar de ser 15, es 16. Arriba queda 32, igual que acá, pero ha emitido una beta negativa. Es decir, que si yo tengo un átomo, fíjense ustedes, yo tengo un átomo cuyo P, ¿sí? Cuyo P, un átomo cuyo, que ha aumentado, fíjense, ahora acá yo del fósforo tengo azufre, o sea que ahora los alquimistas, ¿se acuerdan? ¿No han escuchado hablar de los alquimistas? ¿Nunca? El de la serie. ¿Cuál de la serie? En Netflix hay una serie que es El Alquimista, Ajá. que era una persona que jugaba con la química prácticamente. Ajá. ¿Y? No, y bueno, ¿qué? ¿La serie me pregunta? Bueno, pero bueno. Es lo único que sé. Bueno, el alquimista, antes, esa palabra viene de la Edad Media, y eran las personas que trataban de ¿qué? De a partir de otras sustancias obtener, por ejemplo, oro. Y no podían. ¿Estamos ahí? Entonces no podían, y bueno, eran químicos. Entonces, en realidad ahora se ve que sí se puede hacer eso. Que de una sustancia puedo obtener otra. Por ejemplo, acá yo tengo fósforo, este elemento. El fósforo se transforma en azufre y emite una partícula de beta negativa. Es decir, que cuando aumenta el Z, manteniéndose la constante, es porque emite una beta negativa. ¿Estamos ahí o no? ¿Se entiende eso o no? Sí, la verdad, más o menos el tema de las partículas beta. A ver, espera, no sé si tengo que comer. Por ejemplo, acá, tengo este otro átomo de carbono, 14 y 16, ¿ves? Este carbono es radioactivo. Si este emite una partícula beta negativa, entonces el Z aumenta en una unidad, ¿ya? Y el A permanece constante. Entonces yo digo, ¿qué partícula ha emitido si esto ha pasado esto así? Una beta positiva, una beta negativa. Fíjense acá, por ejemplo, la desintegración beta, yo tengo, este es de un átomo de ¿quién? De hidrógeno. Hidrógeno. Cuyo A es 3, ¿por qué? Porque tiene 2 neutrones. Entonces, fíjense, un neutrón, ¿sí? Uno de esos neutrones emite una partícula, ¿sí? Y esa partícula que emite se llama una partícula beta negativa. ¿Estamos ahí? Y ya no tengo helio, tengo un elemento cuyo Z ha aumentado en una unidad. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Qué es lo que estamos? Yo tengo un núcleo inicial acá, fíjense acá. ¿Ven cómo es? Acá. Está así primero, ¿ves? Tengo un protón, tengo 2 neutrones, y ese neutrón se convierte en protón y ya es helio. ¿Está ahí? ¿Entienden acá el dibujito este? La animación esa, ¿ves? Profe, entonces al emitirse una partícula de beta negativa, negativo cambia el elemento. El elemento, claro, cambia el elemento. O sea, eso es lo que pasa, cambia el elemento. El elemento ya no es más hidrógeno. Ahora cambia es helio. Claro. Bien. Es lo mismo que cuando nosotros teníamos nosotros teníamos acá, fíjense, de esto, cuando emitíamos una partícula alfa, también cambiaba el elemento.
cambiaba el elemento, y acá el Z disminuye en 2 y el A disminuye en 4 cuando emitía alfa. ¿Estamos ahí? Sí, Ahora, cuando emite beta negativa, ¿sí? Fíjate vos que acá el Z aumenta en una unidad, ¿ves? Y el sí. A permanece constante. Y acá tengo un beta negativo. Y siempre tiene que empezar con con un átomo radiactivo, como por ejemplo en el caso del carbono 14. Claro, siempre tiene que O ser sea, no radioactivo. empieza nunca con un elemento que no sea radioactivo. Claro, porque si no, no va a emitir. Bien, disculpe, ¿no? Pero... No, está bien. Fíjate vos acá, miren acá, chicos. Por ejemplo, acá, ¿qué hace? Emite una beta positivo. Y la beta positivo, ¿cómo es? Es el protón el que se transforma en neutrón. En la beta negativa era el neutrón que se pasaba a protón. Acá al revés. Entonces, el Z disminuye en una unidad. ¿Está? Fíjense acá, el 15, tengo 8, 15, 8, ¿sí? Que es el oxígeno. Al emitir una beta positivo, se transforma en un átomo de nitrógeno 7,15. ¿Está? Carbono 11,6. ¿Sí? Disculpe mi ignorancia, pero todos los elementos pueden tener su isótopo radioactivo. O si no, se los puede, si no los tienen, se los puede, pero la mayoría se los puede obtener en forma artificial. Bien. ¿Sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? Entonces, captura electrónico, ni lo miren, pues no lo voy a preguntar. ¿Está? Bueno, y la desintegración gamma es esta desintegración que, por ejemplo, este átomo, por ejemplo, de sodio, ¿sí? Ha emitido una partícula beta y da un átomo de magnesio, ¿sí? Un magnesio 1224 con ese puntito arriba, ¿sí? Eso me indica que es un átomo que está inestable. Y ese átomo, para estabilizarse, emite estas partículas, estas radiaciones gamma. ¿Sí? Bueno, este E igual a H por ni. ¿Sí? Esto tampoco. Esto sí. Tipo de radiaciones. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, profe. Sí, fíjense, yo tengo las radiaciones alfa, beta y gamma. La carga, esta de alfa es 2 positiva, esta positivo negativa y esta sin carga. Porque no es una partícula, la gamma, ¿no? Por eso la masa no tiene masa. ¿Está? ¿Cuál es el poder relativo de penetración? Fíjense. ¿Cuáles penetran más? Las gamas. Son 1000 veces más penetrantes. Pues ahora que estas las deteníamos con una hoja de papel. La ionización. ¿Qué es la ionización? Cuando la partícula esta toca algo, ¿sí? Y puede ionizarla. Es decir, le saca los electrones, ¿sí? O de alguna manera queda esa partícula o esa materia a la que llega, queda cargada, digamos, con carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, por eso dice, ¿han escuchado hablar de los radicales libres? ¿Hola? Sí. ¿Ha visto que dice que hay que tratar de tener una menor cantidad de radicales libres y demás? ¿Nunca han escuchado eso?
No, profe, no sé en profundidad qué es, pero nosotros sí hemos, creo que en química hemos visto lo de radicales libres. No, no, pero en la vida, digamos, Ah, en no, la vida. En no, la no. vida, en la vida dicen, bueno, que hay que tratar de tener menos radicales libres, porque los radicales libres disminuyen la inmunidad, aumentan la vejez, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y es como toda una, una corriente de qué tenés que comer, qué tenés que hacer, no estresar, una serie de cosas. ¿Ah? Una vida, digamos, como una vida sana para tener menos radicales libres. Sí, una vida utópica, lo que hacen los homeópatas. Sí, sí, Que lo ellos te mío, trabajan con ese aparato que han traído de Alemania, que te miden tu energía en el cuerpo. ajá, no, no sabía yo de eso. Ellos te ponen el aparato, te miden las frecuencias y a Sí, partir de ahí te o sea, recetan las gotas homeopáticas. claro, te miden la frecuencia y con el valor de la frecuencia pueden saber el valor de la energía. Una alta frecuencia es alta energía. ¿Ven? Nosotros hace un rato estábamos viendo radiaciones. Las radiaciones están relacionadas con qué? Con el valor de la energía. ¿Por qué? Porque la frecuencia está pegada, energía igual a frecuencia, ¿sí? Está relacionada con la frecuencia. Bueno, fíjense, naturaleza de la radiación, el núcleo de helio, electrones, fotones de alta energía. Entonces, fotones es un cuanto de luz. ¿Se acuerdan? Pero cuando ya vean fotones, es un cuanto de algo. ¿Ah? Cuanto de luz. Y el tiempo de vida media, porque vos, por ejemplo, una sustancia que vos tengas, una sustancia que sea radioactiva, ¿sí? Una sustancia que es radioactiva, ¿cuánto dura en que esa sustancia, supone que vos tenés 100 partículas, 100 átomos que sean radioactivos, ¿cuántos llegan a ser 50? Tener 50 átomos. Entonces eso se llama tiempo de vida media. ¿Sí? El tiempo de vida media, ¿sí? Después dice, como periodo de semidesintegración radioactiva, que se simboliza T a la vida media, se conoce el tiempo necesario para que un determinado número de átomos presentes en un instante dado se reduzca a la mitad. Y se puede dar en horas, en días, en años. Fíjense, miren acá de lo que habíamos hablado, por ejemplo, el fósforo en huesos, 14,5 días. ¿Sí? El yodo, ¿sí? 135, 131 el nucleido, 131 que es el que se utiliza para la tiroides, es 8,1 días. Por eso que la persona esa se tiene que aislar una semana. ¿Está? Porque el tiempo de vida media de esa sustancia que le han dado por X motivo, ¿sí? Por X razón, ¿ah? Tienen que demora eso, ¿sí? Entonces, disminuye en la mitad la cantidad de yodo que le han aplicado. Y ya deja de ser perjudicial para el resto. Bueno, y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos acá, miren acá, dice, son diagramas, por ejemplo, yo tengo un fósforo radioactivo, ¿sí? Que emite una partícula beta y se convierte en azufre, ¿sí? Que es más estable. El carbono 12, el carbono, ¿sí? Que es radioactivo, emite una beta y se convierte en boro. Por ejemplo, acá el aluminio 28, que es radioactivo, emite una partícula beta. Llega a estar una sustancia, llega a estar en un momento inestable y ahí emite una partícula gamma y esto da lugar a un átomo de silicio, que es más estable. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cómo es la desintegración? Fíjense yo,
si grafico radioactividad en función, fíjense, radioactividad en función de tiempo en millones de años, ¿sí? Entonces, radioactividad, fíjense acá, la mitad, un cuarto, un octavo, 1/16, tengo esta curva, ¿tá? Entonces yo tengo acá N0, número de núcleos a designarse en un tiempo T0. Y N, número de núcleos a desintegrarse en un tiempo T. Y acá, bueno, esta es la curva. Supongo ese, yo tengo el número, es un número esto, ¿tá? Ahora yo puedo decir, bueno, podemos hablar de actividad, que es esto, que es el número de partículas, ¿sí? Actividad también llamada cantidad de radioactividad definida, ¿sí? Y el signo negativo indica que el número de átomos va disminuyendo en función del tiempo, ¿tá? Y yo puedo dar actividad igual a A0 por E a la menos lambda por T, donde lambda, desintegración, o sea, fracción de átomos que se desintegran en el tiempo, E base logaritmo, T tiempo, y A0 es actividad inicial. En realidad después esta ecuación, ¿sí?, para el tiempo de vida media se convierte, alfa es esto, y nosotros podemos utilizar esta ecuación, ¿sí?, que es la ecuación que nosotros utilizamos para hacer los problemas, ¿sí? T, el tiempo T, ya se había colocado María Candelaria, ¿o no? Sí, Ya no quiere saber nada de eso. no, Esto es muy no, simple. pero esta ecuación la vamos a utilizar para hacer problemas, ¿que no? Claro, esa ecuación y la anterior, ¿tá? Sí, También. Entonces, fíjense ustedes que acá, esto sería, la ecuación que tenían que estudiar sería esta, ¿sí? Por ejemplo, actividad CIMI, bueno, en qué se une, en qué unidades, digamos, van a en Curie, ¿sí? O en Becquerel o en Marie Curie, ¿sí? O acá la actividad absoluta, que es la actividad medida dividida en la eficiencia. La actividad absoluta, si yo tengo 5000 y la eficiencia es de 0,5, ¿sí?, entonces serían 1000 ppm. Bueno, fíjense acá, yo tengo la unidad que se expresa la iluminación en lux, ¿sí? Es la capacidad de emitir luz que va a tener una linterna. Y la unidad que expresa la intensidad de la luz es la candela. ¿Estamos ahí? Entonces yo digo, bueno, una luminaria tiene tantas candelas. ¿Se acuerdan que antes nosotros teníamos unos foquitos que eran como el foco común que teníamos en las casas? Era un foco que en realidad era una resistencia, y esa resistencia pasaba la corriente por ahí, y esa era como que se ponía incandescente, y eso era lo que emitía luz. ¿Se acuerdan o no? el foco común, profe. El común, no el LED ni el otro. El común, el que tenía los dos palitos con el hilito. Sí, ese. El hilito, el hilito es el que se ilumina, digamos, se ponía incandescente, y al ponerse incandescente nos iluminaba. ¿Estamos ahí? Bueno, ahora es otra cosa. Entonces nosotros decíamos, yo tenía un foco de 75 vatios y ese me iluminaba un montón. ¿Estamos ahí? Hoy por hoy vos vas a comprar y te dice LED, que te gasta 8 vatios, que es la potencia, o sea, te gasta tantos vatios, o sea, 8 vatios, que sería 8 joules por segundo, pero dice que te ilumina lo que te iluminaba el de 75 vatios. Se consume menos y ilumina lo mismo. Ilumina lo mismo, porque en realidad
La intensidad de la luz está medida en candelas. Las candelas son las mismas. ¿Estamos ahí o no? Bueno, acá nosotros, las sustancias radioactivas, así como nosotros medimos la intensidad luminosa en candela, la intensidad de las radiaciones se van a medir el efecto Sievert, ¿sí? Por eso dice, la capacidad de emitir radiación es igual a radioactividad. La unidad que expresa la intensidad de la radioactividad es Becquerel. ¿Estamos ahí? Así como acá la candela, acá Becquerel, oscuridad. ¿No? Entonces, por eso ha visto, no sé si han visto en las películas esas que llevan de antes, bueno, por ahí ahora, los Geiger, los sensores, que van marcando la radioactividad que tienen los lugares. ¿Nunca han visto Los sensores que miden en qué lugares se puede caminar o no. Claro, no, el valor de la radioactividad que hay en ese lugar. El que usan cuando hacen los tours a Chernobyl, que Sí, van midiendo sí, por dónde pueden ir. Exacto, eso. ¿Ah? O por ejemplo, cuando hay eso se controla mucho en los lugares, por ejemplo, que hacen aplicaciones de rayos, se ven, se aplica o se controla. ¿Por qué? Porque puede haber una fuga. ¿Estamos ahí? Entonces tiene que haber una fuga y en determinados lugares tiene que haber un valor que es característico. Si se ha excedido ese valor, ¿sí? Entonces hay que agarrar y, bueno, ver qué pasa. ¿Sí? Porque puede ser, o sea, que ocurra, aunque en realidad no ocurre, porque el que ha entrado a esos lugares, usted ha visto que es bien controlado, no es así nomás, no es que es una clínica normal, común, no, es una cosa diferente. ¿Está? Bueno, y esto es, bueno, esto un poquito ahí hay unos ejemplos, que ya lo vamos a ver nosotros después, y, bueno, y estos son los valores de radioactividad. Bueno,